¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Platicando en el Rancho. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Rancho San Francisco, de nuestro buen amigo el ingeniero Eduardo Martín Interián. El rancho está ubicado en el municipio de Oxcuzcap, Yucatán, en la península de Yucatán, México. Y pues los invitamos a conocer esta historia de cómo el ensilado, cómo este joven ganadero profesionista está interesado en ver los resultados, explorar los resultados en su ganadería con el ensilado de maíz. Acompáñenos. Mi nombre es Eduardo Jesús Martín Interián y este es el Rancho San Francisco en Oxcuzcap, Yucatán. Te invito a que conozcas mi experiencia con Decasilos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Platicando en el Rancho. En esta ocasión nos encontramos en Rancho San Francisco. Estamos en el municipio de Oxcuzcap, en Yucatán, en la península de Yucatán. Y nos encontramos con nuestro buen amigo el ingeniero Eduardo Martín Interián. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Eder Soberón, que es supervisor de Decasilos para esta zona de la península de Yucatán, México. Y como les decía, nos encontramos en la compañía de nuestro buen amigo, ganadero, joven por cierto, el ingeniero Eduardo Interián, Eduardo Martín Interián. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Eder por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos. Muchas gracias. A su rancho. Muchas gracias. Gracias. Bueno ingeniero, platícanos a qué se dedica el rancho. ¿Es cría de bovinos? ¿Qué especies? ¿Qué razas? ¿Desde hace qué tiempo estás en ganadería? Desde hace como 7, 8 años que estamos metidos en lo que es la ganadería. Nuestro objetivo es hacer lo que son destetes y pues un poquito más adelante empezaremos a hacer lo que es la engorda de ganado. Okay. Y pues yo me animé aquí a hacer el silo, a lo que mayormente se da en esta región, por ejemplo, a mi afectación del rancho sería lo que es la sequía. ¿Qué tal en esta región de la península de Yucatán? ¿Cómo les afecta? ¿A partir de cuándo empieza la sequía? ¿Hasta cuándo se alarga? ¿Cómo les pega a ustedes el tema de sequía? Pues lo convivimos día a día, iniciando de lo que es enero, febrero, marzo, abril, y ya cuando empiezan las lluvias sería en junio, julio. Okay. Y ya es cuando pues nosotros nos dedicamos a la siembra, a lo que sería ya lo temporal. Siembra de temporal. El pasto, me comentabas hace unos momentos que cuentas de los potreros, algunos tienen sistema de riego. Así es. Es un gasto también la electricidad, o sea, mantener esos pastos en condición durante la época de sequía, pues supone un gasto extra, o cómo conviven con eso, cómo se maneja este tema. Pues este caso se maneja pues durante lo que es la sequía, utilizamos lo que es el sistema de riego, regamos, y durante las épocas de lluvia pues no. Y sí, obviamente tiene un gasto en el cual nos amortizamos en lo que es en las ventas de algunos becerros. Ok, ahora en esas épocas de crisis, de falta de pasto, aún con todo y riego, probablemente pues, disminuya la cantidad de pasto en los potreros. Y sobre todo, tú cuentas con este sistema de riego, pero por ejemplo los vecinos de aquí de la zona, aquí en la comunidad, ¿cómo manejan la alimentación del ganado? O tú mismo, ¿cómo manejas la alimentación del ganado en esa época de crisis, suponiendo que no tienes ensilado de maíz? Antes Claro. del ensilado de maíz, ¿cómo manejan la alimentación del ganado? Pues yo lo manejábamos comprando pacas, y ahí pues sí, en la época de seca, o comprando pollinaza, que en la época de seca pues la pollinaza se dispara. El precio. El precio. Y también la compra de pacas, y yo siento que siempre me quedaba tablas con lo que yo hago, ¿no? Y que me motivé a hacer lo que es el silo del maíz, porque me puse a averiguar, ¿no?, cuánta proteína nos brinda, cuánta energía. Y me fui
disparando entre los precios, ¿no? Si invierto esto, ¿cuánto le voy a ganar al otro? Y voy a dar más bien calidad. Ok. Y los costos, me imagino, porque sucede en muchas partes, no tan solo de México, sino de la ganadería latinoamericana, la compra de insumos, como son los senos, los rastrojos, las pollinazas, generalmente disparan los costos y como tú dices, a lo mejor salgas a tabla, ¿no? El animal, claro. No sé si lograste observar el comportamiento de los animales en esa época de sequías, que pues es eso que le damos supuestamente de comer, pues solamente mantiene al animal o pierde menos peso, ¿no? Pero pues la condición corporal no es la óptima, aunque el gasto sea elevado, ¿no? Sea elevado. Ahora, amigos, les comentamos, el ingeniero Eduardo, acudió, ahí quiero que nos platiques un poco, acudió a algunas capacitaciones con el ingeniero Eder Soberón sobre la técnica del ensilado de maíz con el equipo de Decasilos. ¿Cómo fue esa experiencia, Eduardo? Platícanos, ¿cómo fue ese acercamiento con Decasilos y dónde fue, en qué parte de la vida te decidiste a hacer tu primer cultivo de maíz? Pues lo primero fue, como todos yo creo, escuchando, ¿no? Escuchando y asesorándose y yendo a sentarse a escuchar la opinión de otros, la explicación. Y fue eso lo que a mí me orientó a hacer lo del silo. Escuchar, ver mis necesidades de mi rancho, las carencias y optimizando lo que es la economía y calidad. Ok. Ingeniero Eder Soberón, ¿cómo fue ese tránsito, esa experiencia de acercarse a brindarle esa asesoría de parte de Decasilos al ingeniero Eduardo? ¿Cómo recuerdas que fue ese proceso? ¿Qué tal, médico? Sí, fue hace alrededor de 2 años ya, donde realizamos una capacitación en la Unión Ganadera Regional aquí del estado de Yucatán. Me acuerdo, que fue uno de los asistentes. Dentro de esa misma charla me comentaba tanto él como otros ganaderos las necesidades y sobre todo las demandas que tiene su ganado, no solamente en la temporada seca, sino todo el año. En ese momento pues ya estamos un poco desfasados en la temporada de lluvias. Fue que hasta el año pasado que el ingeniero, ya con más capacitaciones, con más asesoría, más acercamiento, inició con la siembra. Y pues tenemos ahorita ya en el rancho tenemos pasteles y yo creo que está muy preparado para la temporada de estiaje que se acerca, a pesar de que la ausencia de lluvia, así como comentó, inicia desde el inicio de años, algunos años anteriores hasta diciembre. A veces no se presenta en mayo, en junio, a veces demora más, son esporádicas y sus potreros, a pesar de que empieza la lluvia, no están aptos para alimentar al ganado, por lo que tiene que acudir a otro tipo de insumos, como la pollinaza, como pacas, y pues realmente como le puede tocar una muy buena paca de bombaza o de algún pasto de muy buena calidad, como algún rastrojo viejo que realmente solo le va a servir de puro mantenimiento para su ganado. Mas, sin embargo, este año pues ya está preparado, así que ojalá llueva temprano este año, mas sin embargo en cualquier, no tenemos, ahora sí que depende de las condiciones climáticas, si llueve o no, mas sin embargo el ingeniero pues ya está preparado por cualquier emergencia de que se atrasen las lluvias. No hay preocupación por ese lado, ¿no? Otra cosa que nuestros amigos deben de saber, nos ubicamos en la península de Yucatán, en México, en el Golfo de México, y esta zona particular del territorio nacional, la península de Yucatán, pues es un suelo relativamente joven, que ha emergido de las profundidades del mar relativamente ya tarde, ¿no? Entonces nos encontramos con una geografía, con un tipo de suelo donde pues solamente hay manchones de suelo, así como lo conocemos, una capa fértil, arable, etc. Entonces, la pregunta muy directa para que todos nuestros amigos conozcan, los que nos ven en otras partes de la República Mexicana y más allá, nuestros amigos ganaderos de Latinoamérica, ¿cómo es el tipo de suelo, ingeniero, y cómo se hace ganadería en un tipo de suelo como este?
Pues aquí lo manejamos, una parte la manejamos por espeque, a mano. ¿Por qué? Porque nuestra zona es un poco pedregosa, lo que es pedregosa. Y de hecho la hectárea que sembramos fueron 3 hectáreas. Una de ellas pues la tuvimos que hacer a espeque, lo que es manual. Y pues esa fue nuestra desventaja. Esas son las desventajas que tiene a veces pues sembrar en esta zona. Pero como usted dice, a veces hay manchones donde sí se presta para hacerlo pues arado. Zonas mecanizables, encontramos pequeñas manchas de suelo, entrevedados en la roca, en la laja. Así es. Y ahí es donde se puede mecanizar. Y si vemos, bueno, ahora les vamos a presentar un poco de la maquinaria que hay por acá. Y es así que para todos nuestros amigos que se encuentran en otros lugares donde tienen un suelo fértil, arable, donde la piedra pues no es problema, no, pues es animarlos, ¿no, Eduardo? A que aprovechen esa ventaja que tienen y que ya la quisiéramos en lugares como este, ¿no? Sí, así es. Entonces una invitación a nuestros amigos, todavía los que no se animan a hacer su decasilos y estén en suelos bastante nobles y mecanizables, etcétera, pues la invitación, si estamos en un lugar con nuestro amigo el ingeniero Eduardo, donde es difícil la siembra del cultivo de maíz y aún así el ingeniero Eduardo pues se está preparando para esta época de sequía, incluso con estas adversidades de suelo, por así llamarlo. Bueno, pues nosotros que tenemos suelos más fáciles de trabajar, pues yo creo que con mucha más razón deberíamos hacer la labor, ¿no? Ingeniero Eder, platícanos un poco cómo fue el acompañamiento técnico de Decasilos aquí en el rancho del ingeniero Eduardo. Bueno, en esta zona médico tenemos un asesor asignado, es el ingeniero Irving, que más adelante va a participar. Él es el que le da seguimiento al ingeniero, a pesar de que su procedencia de conocimientos es la agronomía. Igual digo, nosotros como expertos en producción de ensilaje de maíz, a pesar de que el ingeniero tiene las bases, digo, siempre el ingeniero de la zona lo estuvo visitando en un periodo de cada semana, cada 15 días, todo el ciclo y no solamente durante el cultivo, hasta la hora de la cosecha, e incluso ahorita estamos esperando para destapar el pastel, el cual va a ser con la presencia del asesor para darle las mejores indicaciones y la mejor forma para que no haya ninguna merma porque nos echa a perder o pues una mala suplementación a nuestro ganado. Ok, hablábamos hace un momento del tipo de suelo, etcétera. Aún así y con un manejo pues adecuado del cultivo, ¿cuánto logramos sacar en rendimiento aquí en esta zona con este tipo de suelo? Mira, a pesar de que se hizo de forma manual y también la parte que se mecanizó, andamos en un rendimiento de 30 toneladas. 30 toneladas de un híbrido muy acostumbrado a otro tipo de suelos. Excelentes rendimientos para el tipo de suelo y manejo que se le da en este tipo de... Sí, sobre todo porque no subestimamos en la fertilización, que eso es una de las cosas más importantes del cultivo del maíz. Claro. Así es. Ingeniero, bueno, sabemos que estás a casi nada de abrir el pastel. ¿Qué esperas tú del ensilado de maíz? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva, tu futuro? ¿Cómo ves ese futuro? Apoyando la alimentación del animal, el ensilado de maíz, ¿cómo visualizas tú que te va a apoyar tanto en el animal como en tus potreros? ¿Cómo visualizas? Compártenos. No, pues yo empecé viendo videos, ¿no? Viendo videos sobre cómo se cosecha el maíz y todo. Y luego me metí un poquito más al tema de lo que me brinda el maíz. Y pues de ahí yo considero que el maíz me va a aportar mucho lo que es el almidón para mis animales, lo que una pollinaza no me hacía. Claro. ¿Ok? Que sí voy a hacer un análisis de cómo y dónde, cuánto sube de peso el animal, hacer mis comparaciones. Y muy importante, descansaré mis potreros, lo que son mis potreros, darles un poquito más de
de menos estrés Ujú. para mis potreros. Ok. Y pues ese es mi punto de lo que haré ahorita con mi ensilaje. Sacaré mis análisis. Costos, me imagino, de alimentación. Exactamente, mis costos de alimentación. Y yo considero que sí me va a ayudar mucho. Ingeniero, ¿cómo has visto? Yo sé que tú eres gente de campo, que te la vives aquí en el rancho. ¿Cómo has visto estas últimas temporadas de lluvias y sequías? ¿Has notado algún cambio en el régimen de lluvias cuando se presentan, la intensidad, la sequía? Estamos hablando de cambio climático, ¿no? Ujú. ¿Han notado aquí en la región? Pues ese fíjese tema? que este año que pasó, bueno, y este que está entrando, pues no nos ha atacado tanto lo que es la sequía, me imagino, está empezando, ¿no? Pero sí varía, así como se puede atrasar un mes las lluvias, así se puede adelantar un mes igual, y es algo incierto. Ujú. Estamos trabajando con algo incierto y pues es mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Decíamos nosotros en muchos programas, amigos, que el ensilado de maíz es como tener un seguro de vida. Así es. Ahí lo podemos utilizar todo el año, o si preferimos hacer uso del silo para una época de emergencia, Ujú. sabemos que tenemos ahí pues un pastel con una buena cantidad de forraje, buena cantidad de almidón, que aquí nuestros compañeros de Decasilo se encargan de llegar al mejor punto posible de calidad energética, un buen llenado de grano, buen llenado de mazorca. Entonces tenemos un seguro de vida Así es. ahí en el pastel para cualquier posible adversidad que ustedes saben que el cambio climático nos viene presentando año con año y cada vez con mayor intensidad. Pues ingeniero, no sé, me gustaría que nos agregaras qué sigue para el rancho. Médico, en realidad no se ha dejado de lado el acompañamiento. El ingeniero, con todo su expertise, está creciendo. Obviamente ve la necesidad de que para la cantidad de ganado que tiene, solamente esos pasteles le van a rendir cierta temporada de seca. Como ya lo mencionaron en sus comentarios, hay ocasiones que la lluvia se adelanta, mas sin embargo no tenemos esa certidumbre de que podamos cubrir el silo toda la temporada de seca. Pues por lo cual ya se sigue preparando, seguimos aumentando la superficie y pues el acompañamiento no se ha dejado. Digo, semanalmente, aunque sea ahorita que ya está el pastel y está preparando un terreno, igual el ingeniero viene a dar sus vueltas y así también su servidor, sobre todo de que el silo se permanezca en el mejor estado, que no esté agrietado, que no tenga alguna fuga, que no eche a perder, para que a la hora que lo destape esté en perfectas condiciones. Perfecto. Yo creo que amigos, amigos que nos siguen desde hace ya algún tiempo en estos programas de Decasilos, ustedes saben que, como dice el ingeniero Eder, el acompañamiento técnico para nosotros, ingeniero, aprovechamos el comentario, para nosotros no termina el compromiso con la cosecha del cultivo de maíz. Ahí empieza la siguiente etapa, que es ese pastel que tenemos, ese material forrajero, ese ensilado de maíz, pues finalmente va a terminar en la panza del animal, ¿no? Va a terminar de alimentar desde becerros, becerras, toros, etc. Entonces la siguiente fase es el acompañamiento que nosotros como Decasilos, pues estamos, y aparte que lo hacemos con mucho gusto, estamos comprometidos a diseñar esos programas de alimentación que muchos de ustedes ya conocen y que seguramente el ingeniero Eduardo aquí va a hacer uso de esos programas de alimentación pues para sacarle el mayor beneficio al ensilado de maíz, ¿no? Pues les invito a ver el pastel del Decasilos. Okay. Vamos a verlo. Bueno, pues ya nos encontramos atendiendo la invitación de nuestro amigo Eduardo, ya nos encontramos en el pastel. Ahora se nos integra a la charla el ingeniero Irving Cap, que es nuestro asesor de Decasilos aquí en la zona. Bienvenido, Irving. Pues buenas tardes, nuevamente gracias por la invitación, ingeniero Eduardo, médico, aquí en su casa, en el rancho San Francisco. Municipio Xcuscap de Yucatán. Exactamente. Bueno, Irving, platícanos, tú estuviste en mucho contacto con Eduardo durante el desarrollo del cultivo. ¿Cómo fue ese proceso? Fertilización, ¿qué retos encontraron en el primer cultivo de Eduardo? Y sobre todo nos interesa saber mucho
cómo o cuándo o con qué elementos tomaron la decisión para decir, ya está listo este cultivo para hacer un buen ensilado de maíz, como el que vemos aquí atrás. Ok, pues los retos que esperábamos como tal era tener la planta en sí, o sea, ya la vegetación ya formada como tal. Es un terreno que no es uniforme, como tal hay partes bajas, partes altas y con suelo pedregoso, pero pues tampoco algo complicado en ese sentido, porque son retos que hay que vencer en sí como tal. Y pues en cuanto a la producción, para ya determinar el ensilaje, pues lo venimos cosechando a mitad de línea de leche, porque no teníamos un implemento sostificado en ese sentido, pero pues para ya terminar con unos 3/4 de línea de leche. Ok, empezaron mitad de línea de leche para en lo que demoraba el proceso de cosechado, la planta llegara, las últimas plantas en cosecha estuvieran a 3/4 de línea de leche. Pues sí, vimos esa parte de los tiempos para no tener muy maduro el grano como tal, y pues ahora tener ya la densidad en cuanto a toneladas en promedio. Este procesado esta cosechada, la maquinaria que utilizaron, se aseguraron del buen procesado de grano, sí logró procesarse todo el grano. ¿Cómo vieron ese tema el tamaño de la partícula? El tamaño de partícula, el procesado de grano, si alcanzó a romperse. Sí, checamos todo como tal, el tamaño de partícula, que más o menos vino siendo como unos 4 milímetros en ese sentido, y el grano pues sí vimos que se vaya partiendo. ¿Para qué? Para que el inoculante en sí pues vaya haciendo su función en ese sentido. Al momento de estar fermentando pues ya tenga mayor energía al proceso de darse al animal. Eduardo, me llama mucho la atención, amigos, si ven estamos aquí, nos invitó Eduardo a conocer uno de los pasteles que tiene. Lo veo, Eduardo, cercado, con una protección al pastel. ¿Cómo fue que tomaron esta decisión y pensando en qué? Y sí, de hecho, una malla borreguera para lo que es la protección, ya viene siendo se escapa algún ganado, perros, y pues sí, para eso pusimos lo que es una malla borreguera. Y estás, sobre todo, Eduardo, muy importante, ¿no? Protegiendo la inversión económica que ya se hizo en levantar el cultivo, en hacer el ensilado, y pues hay que proteger la inversión, ¿no? Para no tener esas mermas y cuando destapes el pastel, pues esté todo en óptimas condiciones. Así es. Muy bien, amigos, como todos ustedes saben, bueno, parte del compromiso de ECA Silos es el acompañamiento técnico, no solamente en el cultivo, el tema de maquinaria también es un tema bastante importante. Ingeniero Irving, en ese sentido, ¿cómo fue el tema, cómo ECA Silos intervino en la maquinaria? ¿Qué se hizo en ese sentido? Pues la calibración en cuanto a la maquinaria la realizamos conforme al tamaño de semilla como tal, para ahora sí ya determinar la densidad de población. Una tanda se hizo a espeque debido a que todavía no se había dado mantenimiento a la sembradora, pero ya posteriormente pasamos con lo que es el otro tramo, pero ya es así ya conforme a la calibración para la densidad de población. Esto en cuanto a la siembra, y en cuanto a la hora de la cosecha, ¿tuvimos algo que ver ahí en el tema de maquinaria? Claro, sí, más que nada para obtener la partícula deseada, que son los 4 milímetros que mencionamos hace un momento, y el corte del grano, pues sí tuvimos que afilar cuchillas. En ese sentido es una maquinaria que sí es algo antigua, que sí nos hubiese gustado tratar la contracuchilla, pero es un lío estar desarmando porque no son como las nuevas que vienen hacia ahorita, pero no tuvimos el problema en ese sentido del corte del grano. Finalmente funcionó en cuanto a tema de tamaño de partícula y procesado de grano. Exactamente. Aunque sea una máquina ya algo antigüita. Así es, a pesar de ser antigua, sí obtuvimos el resultado como queríamos en ese sentido. Qué bueno. Ahora, un tema importante, ¿por qué eligieron hacer aquí el pastel? Pues primero que nada,
estamos como en un cerrito, por si llueve, no se inunda lo que es el silo. Y segunda, pues porque tengo los comederos cerca y tengo mayor accesibilidad a darle la alimentación a mis animales. Esa fue el motivo de por qué lo hice el silo aquí. Bueno amigos, como pudimos ver en esta experiencia que nos compartió el ingeniero Eduardo en esta parte de la península de Yucatán, bueno, el ensilado de maíz pues está funcionando tanto en tierras mecanizables y muy productivas, pero también en terrenos como los que tenemos aquí en la península de Yucatán. Y bueno, yo creo, ingeniero, que en algunos meses más seguramente regresaremos con el ingeniero Eduardo a que ya nos platiques de viva voz cómo te está yendo ya en el tema de nutrición y alimentación animal. Sí, claro que sí, y completamente invitado, sí que es igual, para ver qué tal. ¿Qué tal funciona? Así es. Muy bien. Pues amigos, muchas gracias, ingeniero Eder Soberón, supervisor de zona de acá de Decasilos, el ingeniero Irving Kapp, asesor de Decasilos. Ingeniero Eduardo, te agradezco mucho la invitación y haber compartido esta experiencia con nosotros y sobre todo con nuestros amigos ganaderos que nos van a ver en buena parte de Latinoamérica. Saludos a todos ustedes y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Platicando en el Rancho. No se pierdan visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Hasta la próxima y recuerden que Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Bueno amigos, como ya vimos en todo este recorrido que dimos por el rancho de nuestro buen amigo el ingeniero Eduardo, pues es un joven profesionista que está apostando, atendiendo las necesidades ahora del cambio climático, está apostando fuerte por tener un suplemento de alta calidad para hacer frente a esas sequías cada vez más prolongadas. Y bueno, es una historia de éxito que seguramente pasado algún tiempo regresaremos a corroborar eso, que nos platique esos buenos resultados y por el momento a darle seguimiento, como a todos nuestros buenos amigos ganaderos de Decasilos, darle seguimiento a esas historias de éxito. No se olviden visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y visitar la página de Decasilos. Y recuerde, Decasilos, tu experto en ensilado de maíz. Bayer. Science for a better life.